Hay personas que no desean lo que el otro tiene, lo envidian, y la envidia, cuando no se reconoce, se transforma en algo más oscuro. Hay gente que, incapaz de crear su propio camino, decide atacar el camino ajeno. Personas que al ver a otro brillar en el amor, en el trabajo, en la salud o en la paz interior, sienten una herida interna tan profunda que buscan apagar esa luz por cualquier medio, incluso recurriendo a la magia negra. No lo hacen por poder, lo hacen por vacío, por frustración, por no soportar que alguien avance mientras ellos siguen detenidos. La magia negra nacida de la envidia no busca equilibrio ni justicia, busca destruir, ensuciar, confundir. Es un intento desesperado de transferir dolor, de bajar al otro al mismo nivel de oscuridad en el que vive quien la ejecuta. Hoy en este espacio vamos a hablar de esas personas y de las consecuencias invisibles pero reales de ese tipo de actos. Adriana siempre creyó que el mundo era injusto con ella. No lo decía en voz alta, pero lo pensaba cada mañana frente al espejo, mientras se maquillaba con precisión quirúrgica antes de ir a trabajar. Había estudiado, se había esforzado, había aprendido a sonreír cuando hacía falta y a callar cuando convenía, y aún así sentía que la vida le debía algo. Alejandra, en cambio, no parecía haber hecho nada especial. Era amable, ingenua, casi torpe en su forma de hablar. Reía fuerte, confiaba demasiado, se equivocaba seguido y aún así tenía todo lo que Adriana sentía que merecía ella. Un marido atento, una casa luminosa en un barrio tranquilo, 2 hijos sanos y una calma interior que irritaba. Trabajaban juntas desde hacía 5 años. Compartían escritorio, café, charlas superficiales y varias salidas. Alejandra hablaba de sus hijos, de lo que había cocinado la noche anterior, de planes simples. Adriana escuchaba y juzgaba. No es inteligente, pensaba, no es brillante, no es fuerte, no merece esa vida. Cada logro de Alejandra era una espina. Cuando compró el auto, Adriana sonrió y la felicitó, pero esa noche no pudo dormir. Cuando Alejandra anunció que se mudaría a una casa más grande, Adriana sintió una presión dentro de su pecho que no supo explicar. Cuando la vio llegar un lunes con un anillo nuevo y un regalo de aniversario, algo se quebró. La envidia dejó de ser silenciosa. Se volvió activa. Adriana empezó a observarla con otros ojos, no como compañera, sino como objetivo. Empezó a notar detalles: el cabello que Alejandra dejaba suelto sobre el respaldo de la silla, la taza que siempre usaba, el perfume dulce que dejaba flotando en el aire. Una noche, navegando sin rumbo por internet, llegó a un foro. No es magia negra, decía el título, es justicia energética. Leyó durante horas. Rituales simples, trabajos para equilibrar, para quitar lo que fue mal otorgado. Personas que aseguraban haber recuperado lo que le pertenecía. Adriana sintió algo parecido al alivio. Por primera vez, alguien le decía que no estaba mal sentir lo que sentía. Consiguió los elementos con cuidado, nada llamativo. Unas velas negras, cintas rojas, un espejo pequeño, etc. Y algo personal de Alejandra. No le costó conseguirlo. Un día viernes, estando en el trabajo, mientras Alejandra fue al baño, Adriana tomó un mechón de cabello que había quedado en la silla. Lo guardó en un pañuelo y sintió un escalofrío. No de miedo, de excitación. Al siguiente día comenzó a hacer el ritual, a las 23 horas del día sábado con luna menguante, sola en su departamento. Apagó las luces, cerró las cortinas, encendió las velas, repitió palabras que no entendía del todo, pero que sonaban antiguas. En esa plegaria pidió que Alejandra perdiera lo que no merecía. Cuando terminó, se sintió cansada, pero satisfecha, convencida de haber hecho justicia. Los primeros cambios fueron sutiles. Alejandra empezó a llegar tarde al trabajo. Se la veía distraída, olvidadiza, derramaba el café, perdía los papeles, cometía errores simples. Adriana observaba en silencio.
con una sonrisa mínima. Luego vinieron las discusiones. Alejandra comentaba casi avergonzada que discutía con su marido por cosas sin importancias, que estaba más irritable, que no dormía bien. Debe ser estrés, decía Adriana, fingiendo preocupación, pero en el fondo celebraba. Un mes después, Alejandra llegó llorando. Su marido se había ido a dormir al sillón. Las discusiones eran diarias. La casa ya no se sentía como un hogar. Adriana sintió una satisfacción tan oscura y por dentro de ella pensaba, funcionó, pero algo empezó a torcerse, pero esta vez para Adriana. Las noches para ella se volvieron inquietas. Soñaba con espejos rotos, con casas vacías, con una sonrisa suave que no podía identificar. Se despertaba cansada, irritable, con dolores de cabeza persistentes. En el trabajo empezó a cometer errores, pequeños al principio, luego más graves. La llamaron de recursos humanos 2 veces. Nada serio, aún, pero la mirada de sus superiores habían cambiado. Alejandra, en cambio, se apagaba rápido. Perdió peso, perdió energía, perdió brillo. Un día faltó al trabajo, luego otro. Finalmente pidió licencia. Adriana pensó que había ganado, pero el vacío llegó. No se sintió mejor, no se sintió más feliz, no se sintió completa como pensaba que se iba a sentir. El departamento se le volvió pesado. El silencio era denso, las velas negras, olvidadas en un cajón, las cuales iban a ser utilizadas para hacer otro refuerzo, se habían derretido. Estaban torcidas, como si algo las hubiera tocado desde adentro. Una noche, Adriana se miró al espejo y no se reconoció. Tenía ojeras profundas, la piel opaca, los ojos duros. Por primera vez sintió miedo. Buscó nuevamente el foro, pero muchos mensajes habían desaparecido. Otras advertían cosas que antes ella no había querido leer. Lo que se envía, vuelve. No se roba una vida sin pagar un precio. Intentó deshacer el ritual. Encendió una vela blanca. Dijo palabras improvisadas. Pidió perdón. Semanas después recibió un llamado. Alejandra no volvería a trabajar. Su matrimonio se había roto. Se mudaba con sus hijos a la casa de su hermana. Adriana debería haberse sentido victoriosa, pero lo único que sintió fue un hueco. Días más tarde fue despedida. Recorte de personal, dijeron. Nada personal. Volvió a casa con una caja en las manos, sin trabajo, sin amigos, sin propósito. Esa noche soñó con Alejandra. No estaba triste, no estaba rota. Estaba de pie, mirándola, con una calma que dolía. Lo que me quitaste no te pertenecía, dijo. Adriana despertó llorando. Entendió demasiado tarde que la envidia no le había dado nada. Solo le había mostrado quién era realmente ella, porque la magia hecha desde el rencor no construye, solo vacía. Y cuando uno intenta robar la vida de otro, termina perdiendo su propia vida. Marina nunca se consideró una persona mala. Jamás había levantado la voz, jamás había traicionado a nadie de forma evidente. Era de esas personas que pasan desapercibidas, que cumplen, que escuchan, que esperan, y sin embargo sentía que la vida siempre le había dado menos. Vivía en un departamento pequeño, ordenado hasta el exceso. Tenía un trabajo estable, sin brillo, una rutina sin sobresaltos. Nada estaba mal, pero nada estaba realmente bien. El problema apareció cuando conoció a Lucía. Lucía no era ostentosa, no se jactaba de nada, no hablaba de más, pero su sola presencia descolocaba. Tenía una forma de caminar segura, una sonrisa suave, una manera de estar en el mundo que parecía natural, sin esfuerzo. Marina la observó en silencio desde el primer día, cómo todos la escuchaban, cómo las cosas parecían acomodarse a su alrededor, cómo sin buscarlo despertaba afecto. Lucía tenía pareja, una casa heredada de sus abuelos, un taller artístico donde trabajaba tranquila. No era rica, no era famosa, pero estaba en paz. Y eso fue lo que Marina no pudo soportar. Al principio fue admiración, después comparación, luego resentimiento. ¿Por qué ella sí y yo no?, se preguntaba. Marina empezó a copiarla. Se vistió parecido, cambió su forma de hablar, su color de pelo. Intentó adoptar gestos, tonos silenciosos, pero nada funcionaba. La paz de Lucía no se transfería. Entonces la envidia mutó. Ya no quería lo que Lucía tenía. Quería ser Lucía. Una tarde, mientras tomaba té en el taller, Lucía habló de algo sin darle importancia.
Dijo que su abuela había sido sensitiva, que creía en energías, en intenciones, en cosas que no ven. Marina guardó ese dato como una llave. Días después buscó en foros qué poder hacer. No buscó rituales populares, buscó algo más profundo. Encontró una mujer mayor, casi invisible para el mundo. Vivía en una casa vieja, llena de plantas y símbolos gastados por el tiempo. No prometía milagros, no cobraba caro, no hacía preguntas de más. La envidia es una forma de hambre, le dijo. Pero hay hambres que no se sacian sin consecuencias. Marina respondió que ella lo entendía, pero mintió. El trabajo no era para dañar directamente, era para desplazarla, para minimizarla. La mujer le explicó que no se trataba de quitarle algo a Lucía, sino de correrla de su lugar energético, de generar confusión, cansancio, desarraigo, que cuando alguien pierde su centro, todo lo demás se cae solo. El ritual fue extraño. No hubo velas negras ni palabras agresivas, hubo silencio, respiración. Tomó una foto tomada de Instagram de Lucía, entregada con una intención clara por Marina. Esta sintió una presión en el pecho. Cuando la anciana terminó el ritual, Marina sintió una presión en el pecho. Y después de unos minutos, la anciana le dijo: ya está hecho. Ahora conviví con eso. Al principio nada cambió y Marina se impacientó. Pero lentamente Lucía empezó a desdibujarse. Cancelaba encuentros, llegaba tarde, se la veía cansada. Su taller, antes lleno de ideas, se volvió un espacio vacío. Se quejaba de no poder concentrarse, de sentirse fuera de lugar en su propia vida. Marina escuchaba con una atención que no era empatía, era cálculo. Quizás necesitas un cambio, le sugería. A veces soltar es crecer. Lucía empezó a dudar de todo, de su relación, de su casa, de sí misma. Y Marina empezó a ocupar espacios. La invitaba más, la escuchaba más, sus opiniones antes ignoradas ahora parecían importantes. Era sutil pero real, como si el mundo se estuviera reorganizando. Sin embargo, algo se rompió. Marina comenzó a sentirse ajena a su propio cuerpo. No dormía bien, no soñaba, no sentía entusiasmo ni tristeza, solo una neutralidad pesada. Cuando se miraba al espejo no veía a Lucía, veía a alguien sin contorno. Una noche despertó con una sensación extraña. No recordaba qué deseaba realmente. Todo lo que había querido estaba vinculado a otro. No había un deseo propio. Buscó nuevamente a la mujer. No me siento mejor, admitió. La mujer la miró con cansancio. Porque no pediste crecer. Pediste ocupar un lugar que no era tuyo. Eso no se llena, se habita a la fuerza. Mientras tanto, Lucía tomó una decisión. Se fue. Vendió la casa, cerró el taller, terminó su relación. Dijo que necesitaba empezar de cero. Nadie entendió por qué, ni ella misma. Marina debería haberse sentido completa, pero lo que llegó fue una sensación insoportable de soledad. El silencio en su departamento se volvió ensordecedor. Las cosas que había ganado no tenían sabor. El lugar que había ocupado se sentía frío, prestado. Una tarde recibió un mensaje de Lucía, breve, sin reproches. Me alejé porque sentía que ya no sabía quién era. Espero que vos sí. Marina leyó eso muchas veces. Entendió que la envidia no le había dado identidad. Se la había quitado, porque cuando uno intenta vivir la vida de otro, abandona su propia vida. Silvia no se odiaba a sí misma, pero tampoco se amaba. Vivía comparándose con las amigas, con las vecinas, con desconocidas. Cada logro ajeno le recordaba una sensación antigua, la de haber llegado tarde a su propia vida. La gota final fue Clara, una amiga que se hizo una noche que fue al baile. Clara no alardeaba, no hablaba de más, pero tenía algo que ella no podía soportar: estabilidad, un novio hermoso a los ojos de Silvia, un trabajo muy bien pago. Entonces fue cuando empezó a vigilarla en silencio. Empezó a mirarle las fotos en las redes, le miraba los ojos, los gestos, las pequeñas alegrías. Ella no es mejor que yo, se repetía, solo tuvo suerte. La envidia no apareció como odio, apareció como justicia mal entendida. Una noche Silvia decidió rezar, pero no fue una oración limpia. Encendió una vela, tomó un papel y escribió el nombre de Clara varias veces. No pidió que le fuera mal, pidió que dejara de avanzar, que se trabara, que se cansara, que se apagara. Convenció a su conciencia de que no era brujería, era equilibrio, era emparejar la balanza, y así
se autoconvenció de eso. Desde ese día algo cambió. Clara empezó a enfermarse sin motivo, dolores, cansancio, una tristeza sin causa clara. Sus proyectos se estancaron, discutía con su novio por cosas mínimas, decía sentirse drenada. Silvia observaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo se sintió mucho mejor. Pero la mejoría fue breve. Las noches de Silvia se volvieron pesadas. Soñaba con palabras mal pronunciadas, con rezos que regresaban en eco. Sentía frío, incluso en verano, una presión en el pecho que no se iba. Empezó a perder cosas, llaves, documentos, oportunidades. Nada grave, pero constante. Una madrugada se despertó con una certeza clara y aterradora. No estaba sola, no era una presencia, era una consecuencia. Entendió que la energía que había enviado no había encontrado justicia, había encontrado camino. Buscó limpiar lo hecho, pero no sabía cómo, no sabía a quién pedirle perdón, porque no sabía ni quién había escuchado sus rezos para estar padeciendo esto ahora. Días después, supo que Clara había renunciado a su trabajo, su novio la dejó, se fue a vivir a otro lugar. No estaba destruida, pero había cambiado, más apagada, más cerrada. Silvia no sintió alivio, sintió un gran vacío. Comprendió entonces algo simple y brutal. No había ganado nada, porque cada vez que deseó el frenar y estancar a Clara, también frenó su propia luz. Cada palabra torcida, cada intención nacida de la envidia, había regresado sin forma, pero con peso. La brujería hecha desde la carencia no eleva, empantana, y cuando uno intenta apagar a otro para sentirse mejor, termina viviendo en la misma oscuridad que provocó. Estas historias no hablan de magia, hablan de intención, porque la verdadera brujería no siempre se hace con velas, palabras antiguas o rituales. Muchas veces se hace en el silencio, desde la misma envidia, desde el resentimiento, desde el deseo de que al otro le vaya peor para sentirnos mejor. Pero la energía no entiende de excusas. No distingue si lo llamamos justicia, equilibrio o simplemente bronca. Responde a lo que nace del corazón. Cuando una persona intenta frenar la vida de otra, no eleva la propia vida, solo se ata a esa misma oscuridad, y tarde o temprano eso vuelve, no como castigo, sino como consecuencia. Yo soy Gitana Aluka. Cuida lo que deseas, cuida lo que pensás, porque toda la intención deja huella. Si este contenido resonó con vos, te invito a suscribirte, a compartir este video y seguir explorando juntos el lado invisible de la energía, la conciencia y el alma.